Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, depende del momento y el lugar donde estés escuchando mi segundo podcast. Soy Ezequiel Serres y seguimos hablando del COVID-19. Hace unos días, en mi primer podcast, los llené con el tema de que hay muchos que viven lejos de la realidad del COVID-19. Bueno, en eso me ratifico. Hay gente que al día de hoy no entiende que su salud está en riesgo por no cuidarse. Pero también, hoy quería compartirles mi realidad. Por lo menos, la primer realidad a la que me enfrenté y que me llevó de cierta forma a una segunda realidad. Lo que tengo es una reinfección. La primera vez pasó casi en el principio de la pandemia en el 2020, cuando todos, absolutamente todos, éramos unos conejitos de India. Aunque en realidad todavía creo que lo seguimos siendo. En esa época estaba de moda, por decirlo de alguna forma, las pruebas rápidas. Esas que te pinchaban, sacaban sangre y tenías que esperar unos minutos. Minutos de angustia para saber si lo tenías, o lo habías tenido, o lo tenías y ya tenías anticuerpos. En esa ocasión me hacía pruebas una vez a la semana. Creo que en ese momento era la segunda vez que me sentaba frente al doctor para que me la haga, y así lo hizo. Los minutos pasaron como la primera vez y al escuchar mi nombre dice negativo. ¡Qué bien!, dije, ¿no? Luego de eso a seguir con el trabajo. Sin embargo, a los 10 minutos me convocan diciendo que algo raro había pasado y que me marcaba positivo, por ende sugerían el aislamiento inmediato. En serio que era tormentoso. Reinaba una psicosis muy grande y las preguntas ya rondaban por mi cabeza. ¿Cómo le digo a mi familia? ¿Qué hago? Se te comienza a cruzar de todo y aparte de eso sentís que te miran como bicho raro. A la hora tenía a mi esposa y a mis 3 hijos haciéndose prueba. Por suerte salieron negativos. Y yo, al aislamiento. Una semana lejos de casa, en la habitación de un hotel que gentilmente me facilitaron. Fue una semana tranquila, no tuve ningún tipo de síntoma. A los 7 días se presentaron y me hicieron otra prueba, la cual dio negativo. Por fin. Ya podía salir después de leerme un libro, algunas películas, series de Netflix. ¿Quién no se comió muchas series o películas de Netflix, no? Y ese trabajo a la distancia que no me gustó hacerlo. Es más, estresante, ¿no? Bueno, por lo menos yo lo considero así. Salía ignorando que algo nuevo iba a pasar. A los 7 días, por control, otra vez nos sometimos a las pruebas. ¿Y saben qué? Sí, positivo. ¡Qué cosa! Pero esta vez, aislado en otro lado, nada, señor. Mi esposa se encargó de prepararme una habitación en casa y me mantuvo otra semana hasta que di negativo. Ojo, solo hacía pruebas rápidas. Hacerse una PCR estaba por arriba de los 1.200 bolivianos que no tenía para pagar, como muchos. Y no me la vas a creer. A la semana, otra vez, marqué positivo. ¡Qué despelote el de las pruebas! Volví a aislarme, volvimos a hacer pruebas hasta que salieron negativos. Meses después, en una prueba ortomolecular, que nos hicimos porque mi hijo Gabriel, el mayor, se enfermó, confirmaba que sí, efectivamente, había tenido el COVID. O sea, que las pruebas que habían dado positivas realmente fueron positivos y que había tenido falsos negativos. Pero eso de los negativos, de los positivos, con distancia de días, parecían un chiste. Claro que un chiste de terror. Recuerden todo lo que vivimos en el comienzo de la pandemia allá por marzo del 2020. Y bueno, ahora a la historia actual. Ya conocieron en mi primer podcast lo que me pasó. Un descuido, el salirme del camino e ir a una reunión social después de cuidarme más de un año me valió la reinfección que llevó a afectarme el 30% del pulmón. A esta hora ya estoy en recuperación y con los ejercicios para que mis pulmones vuelvan a darme ese oxígeno que necesito para ir adelante. Estos días, ¿saben qué? No se los regalo a nadie.
En principio todo parecía que iba a ser tranquilo, pero después se fue complicando. De las inyecciones en la nalga pasamos a las permanentes en vena, nebulizaciones con el tubo de oxígeno y más de una docena de pinchazos en la panza con anticoagulantes, las vitaminas y otros remedios. Y todo en medio de crisis donde casi no podía respirar por ataques de tos que creía que acabarían con lo más preciado que tenemos, la vida. Es que uno se mete de todo en la cabeza. La mano del doctor Fernando González y de mi sobrino el doctor Jefferson Bustos Linares permitieron que hoy pueda estar grabando esta historia para ustedes. Fueron días de mucha desesperación y para mí incertidumbre sobre lo que me podía pasar. ¿Seguir extremando todos los esfuerzos para ser tratado en casa o cruzaba una puerta que se cerraría y no me permitiría que vuelva a ver a mi familia hasta que Dios y la medicina lo decidiera? Es muy importante de que quien te trate te dé toda la confianza sobre lo que está haciendo. Forma una gran parte del tratamiento. La fe, la confianza en tu médico y la voluntad que le pones vos para curarte. Me sanaron bajo mi techo y rodeado del cariño de mi familia. Ojo, esa fue y es mi realidad. Lo que te diga el especialista será clave para que si te da puedas vencer el COVID-19 y lo que te digan, seguilo al pie de la letra. Y en el cierre, como la primera vez, te vuelvo a preguntar, porque es una pregunta que quiero que te respondas siempre. ¿Qué estás haciendo para evitar contagiarte y contagiar a tus seres queridos? Te invito a que me sigas, compartas este podcast y a que me dejes tu opinión. Seguí a Ezequiel Serres TV. En el próximo podcast trataremos de hablar de ¿cuánto sabemos del COVID-19? Chao amigos, hasta la próxima. It shouldn't be this hard when everybody's gone. And I said, hey, you, me.